Me encanta leer. Fui una niña que creció entre cuentos, entre historias y libros. Y que por mucho tiempo, mi mayor logro fue que un día, cuando yo tenía 6 años, leí un libro solita de 100 páginas que solo tenía 5 dibujitos y que además era para niños y niñas de sexto de primaria cuando yo iba en primero. Los libros me enseñaron muchas cosas cuando yo era niña. Conocí diferentes lugares, personajes, experimenté muchas emociones, pero también me hicieron creer que otras realidades son posibles. La lectura y yo continuamos andando y nuestra relación se transformó conforme yo iba creciendo. Ya todos los libros eran mayores de 100 páginas, ya ninguno tenía dibujitos, pero algunos tenían unas frases tan buenísimas que se quedaban en mi cabeza dando vueltas incluso por años. Y hoy te quiero contar de una. Esta frase me la topé cuando terminé de leer un libro de antología de cuentos africanos. Y decía así: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando crezca quemará la aldea para sentir su calor. Esta frase llegó a mi vida cuando yo tenía aproximadamente 16 años, y en ese tiempo la verdad es que, pues como que no le tenía mucho sentido. Para empezar, mi cerebro interpretaba una tribu como esos grupos que vivían hace muchos años adentro de cuevas, que se vestían bastante raro y que a lo mejor hablaban así como... Tuvieron que pasar otros 4 años para que yo pudiera entender qué era una tribu. Y fue justamente cuando me convertí en mamá. Una tribu sí es un grupo de personas, pero que comparten un contexto especial, específico, intereses, y que además te abrazan, te sostienen y te impulsan. Y no solo a ti, sino también a la cría que acababa de nacer de tu vientre. La lectura y yo continuamos avanzando, y me encontraba cada vez más y más tribus. Puse muchísima atención a ellas, en cómo se comportaban ahora socialmente, y me di cuenta que cada vez son más pequeñas, que incluso hay mamás que no cuentan con ninguna, y que la gente ya no tiene la misma tolerancia hacia los niños y las niñas. Veía que cuando salían a la calle, si no eran de su familia, ni siquiera los observaban. Algo estaba ahí pasando. Veía que había una intolerancia muy grande hacia los pequeños. Y pensaba, ¿en qué momento surgió este rechazo de nosotros hacia una etapa de desarrollo que todos y todas tuvimos que transitar? Porque, bueno, no sé si alguien de los aquí presentes ya nació siendo adulto o siendo joven. Era muy curioso, porque me metía a las redes sociales y veía grandes publicaciones donde mencionaban cosas como que ya no los dejaran entrar a los espacios públicos, que no subieran a los aviones, que no estuvieran en los conciertos, y algunos con comentarios bastante horribles. ¿Quién nos había hecho tanto daño? Y justo ahí se apretó el botoncito de mi curiosidad. De leer diferentes tipos de cuentos, me pasé a leer estudios y artículos que tenían que ver con el desarrollo de la niñez. Y descubrí que me apasionaba todo lo que tenía que ver con niños y niñas pequeños. Tanto así que cuando estaba a la mitad de mi etapa universitaria en la licenciatura en Artes Escénicas, cambié el gran sueño de ser una actriz de teatro y cine reconocida por el de ser una directora de teatro para bebés. Y después, sin yo esperarlo, el universo me convertiría en una maestra de artes. Al principio viví como mucha gente de mi alrededor me cuestionaba como el trabajar para niños. O sea, ¿prefieres a los niños que los grandes escenarios? ¿Cómo vas a preferir limpiar moquitos que besuquearte al más guapo de México? Y entonces mi corazón seguía encendiendo foquitos rojos porque parecía que estaba eligiendo el camino equivocado. ¿Qué tendría de malo trabajar para bebés, niños y niñas? Pues estaba por descubrirlo. Resulta que estamos inmersos en una sociedad adultocéntrica, donde los adultos nos creemos superiores por el simple hecho de tener más años que los niños y los adolescentes.
Y eso hace que no les escuchemos, que no les permitamos expresarse y que invisibilicemos sus emociones y sus sentimientos. Pero después se puede traducir a diferentes tipos de violencia hacia ellos. Estamos arrojando al mundo a nuestros niños y adolescentes totalmente desprotegidos. Y después, pues sí, pueden encontrar el refugio en vicios o en más violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 4 niños sufren de violencia psicológica y de diferentes tipos de violencia física en su casa, como lo son las nalgadas y los cinturonazos, quemaduras y demás cosas terribles que podamos pensar. Gracias a las neurociencias, hoy sabemos que cuando estamos en la niñez, nuestro cerebro está conociendo cómo funciona el mundo, pero que entre los 0 a los 3 años necesitamos a una persona que nos ame y que nos cuide sin ningún tipo de condición. Normalmente esa persona suele ser mamá, y que la relación que generemos con ella, que se llama apego, nos va a ayudar toda la vida en diferentes cosas. El apego es tan importante biológicamente como comer o como respirar. Entonces, yo seguía viendo que los niños y las niñas estaban pasando por todas estas situaciones y estadísticas. Pero, Frida, entonces, ¿por qué si a mí me educaron así, y a mis padres y a mis abuelos, pues somos personas de bien? Resulta que a principios del siglo XX, los países industrializados no tenían como normas de seguridad para los niños y las niñas. Es decir, ellos trabajaban igual que los adultos, en condiciones muy inseguras, y la tasa de mortalidad era inmensa. Fue hasta el año de 1989, o sea, hace apenas menos de 40 años, que se creó la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Y entonces ahí que nos daba normas de cómo proteger a las niñas en todos los contextos y bajo todas las circunstancias. Si pensamos entonces que hace apenas 40 años los niños no eran considerados igual de valiosos que un adulto, podríamos pensar que nuestros abuelos, nuestros padres, no fueron criados con el valor completo de una persona. Pero si nos vamos más atrás, nos vamos a dar cuenta que esto se ha estado pasando de generación en generación y en generación, y se sigue heredando la violencia. Pero no todo está perdido, porque como dicen las abuelas, la esperanza es lo último que muere. He trabajado en los últimos años con niños y niñas sobrevivientes de violencias, donde cada uno y cada una tiene una historia muy especial. Pero el común denominador de todos es que no tuvieron una figura de cuidado que fuera realmente amorosa y que los protegiera. Porque quien los tenía que amar, los lastimó. Últimamente recibo en mis redes sociales mensajes que me dicen: oye Frida, ¿cómo le puedo hacer para trabajar para los niños y para las niñas? ¿Qué puedo hacer? Dame ideas. Y mi respuesta principal es: sé un agente de esperanza con el niño que tienes a un lado. Un agente de esperanza es un adulto que inspira de manera significativa el desarrollo emocional, social y académico de un niño, que lo escucha activamente, que lo impulsa a cumplir diferentes tipos de metas positivas, que lo sostiene emocionalmente, y así hace que este niño pueda desarrollar su propia resiliencia. Supe que era un agente de esperanza cuando conocí a Armando. Armando era un niño que tenía más o menos como 8 años, y lo conocí en una comunidad cuando fui a dar un taller de teatro. A primera vista, tú veías a Armando y era un niño normal, pero conforme iba cruzando la puerta y lo observabas, veías cómo tenía muchas costras por todo su cuerpo. Tenía sus labios resecos, casi blancos, y en su carita podías ver que había una capa de lágrimas tras otra capa de lágrimas, más otra capa de lágrimas secas y un poquito empanizadas por la tierra del lugar. Los días que duró el taller, Armando siempre llegó con la misma ropa. Tenía las uñas muy largas, bastante sucias. Llegó al salón, interactuábamos con todos los niños y las niñas, pero ellos no lo querían.
y me decían, ay no, Frida, es que Armando es el niño burro del salón. Siempre se queda dormido en clases, ¿eh? Sí, Frida, yo no me quiero juntar con él. La maestra siempre lo regaña porque es un flojo, no lleva materiales. Ay, Frida, ¿en serio me toca con él? Es que huele feo. Y Armando sabía que lamentablemente era ese niño dentro de su comunidad. Pasaron unos días y me acerqué con una de las madres de familia, porque ahí se conocían todos, y le pregunté qué onda con Armando, ¿no? Porque el niño siempre llegaba solito y cuando ya era la hora de irse, caminaba tan despacio como si no quisiera llegar a ningún lado. La señora me contó que el padre de Armando era alcohólico y sumamente violento, por lo que un año antes de ese día los había abandonado su madre. El señor había aumentado su alcoholismo y los golpes hacia Armando eran prácticamente diarios. Yo sentía que no podía dejar que Armando siguiera así. El niño no estaba preocupado entonces por una excelencia académica, cuando tenía que estar pensando en cómo comer, porque a veces le daban de caridad a los vecinos, pero a veces nadie le daba, y tenía que estar buscando en los recibos. El niño no estaba pensando en cómo cambiarse de ropa, cuando tenía que estar pensando cómo ocultarse de los golpes de su papá. Faltaban 2 días para que se terminara el taller de teatro, y recuerdo que un día lo vi sentadito frente a un taller mecánico que estaba muy cerca de donde yo daba la clase. Armando estaba observando atónito todo lo que ocurría ahí. Parecía que sus ojitos brillaban por primera vez. Entonces dije, lo tengo que hacer. Me acerqué con el mecánico y le dije que si no necesitaba, pues a un aprendiz que supiera, que le ayudara, o un chalancillo como ellos le llaman, y el señor me dijo que no. Pero cuando le dije que yo no estaba buscando un trabajo, estaba buscando un lugar que fuera seguro para un niño que estaba siendo maltratado y que quizá era su única salvación en las tardes, el señor comprendió que era para Armando. Me dijo que su esposa incluso ya algunos días le daba de comer cuando se lo encontraba. Lo platicamos con el niño, nos dijo que sí. Yo le di mi número de celular al señor para darle seguimiento como parte del programa cultural en el que yo estaba trabajando. Le di seguimiento aproximadamente como 1 año. Y el señor me dijo que en todo ese año Armando no faltó ni un solo día al taller. Pero no solo eso, habían hecho un acuerdo, porque si Armando le echaba ganas a la escuela, ellos le podían dar un pago simbólico y además le ayudaban a que cumpliera pues, con sus tareas a resolverlas. Ahí lo supe. Ellos no estaban empleando a un niño en un contexto adverso. Ellos estaban generando un espacio seguro donde Armando, gracias a sus agentes de esperanza, pudiera saber que hay otras formas de vivir y que hay otras formas de continuar con el mundo. Recuerda ese momento de tu niñez que no has podido olvidar. Ese en donde si a lo mejor hubieras tenido a un adulto sensible y confiable a tu lado, la historia hubiera podido ser diferente. Seamos valientes y tomemos acción. No es necesario que nos vayamos a buscar a niños en albergues, en situación de calle, en casas asistenciales. Observa primero a los que tienes a tu alrededor, a tus hermanitos, a tus vecinos, a los hijos de tus amigos. Seamos el adulto que necesitamos cuando fuimos niños. Muchas gracias.